Listo, vamos a ello. Bueno, hola amigos de la Tierra, bienvenidos a este nuevo capítulo de Bioconstruyendo. Y el día de hoy nos vamos para México gracias a estas redes virtuales y llegamos a la casa de un ser muy particular en el mundo de la arquitectura, de la filosofía. Pero bueno, así como hemos hecho con nuestros otros invitados, vamos a dejar que él se presente. Es un gusto para mí saludar a Fernando Meneses. Carlos, mexicano. Hola hermano, bienvenido a este programa. Hola Leonardo, muchas gracias amigo. Hola Lucy también, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes y pues no sé qué decirte, soy Fernando, espero, soy amigo de Lucy y espero que próximamente sea amigo tuyo también. Y creo que eso será la presentación. Yo Muchas pregunto, gracias. yo Muchas- preguntaría, ¿ser Fernando qué significa? Uy, esa es buena pregunta, ¿eh? Fíjate que en un viaje con los tojolabales, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. En un viaje con los tojolabales, justamente le preguntamos a un tojolabal que qué era ser tojolabal y el tojolabal como que me miró y se rió y no me dijo nada, ¿no? Y después como que con las frases que iba diciendo durante todo el día y los diferentes días, como que fui dando un poco su respuesta y después de varios meses ya que ya nos habíamos ido de ahí, entendí que no me contestó a esa pregunta, porque esa pregunta en el contexto tojolabal no tenía ningún sentido, ¿no? Porque de repente él era tojolabal, su hermano era tojolabal, su hijo era tojolabal, su abuelo era tojolabal, todos eran tojolabales, pero todos eran totalmente diferentes, ¿no? Entonces como que definir a un sujeto de repente parece algo muy, como muy reduccionista, ¿no? Frente a la propia realidad. Entonces ahí justamente, y gracias a ellos, empecé a investigar también conceptos como identidad, ¿no? Estas cosas que de repente son peligrosas en nuestra sociedad. Y hoy en día, Lucy, te podría decir que no sé quién es Fernando, pero está bien. Yo También voy a sé, saludarte, Arqui Lucía, que y no te saludé. Muchas gracias por acompañarnos también. ¿Tú cómo estás? Cuéntanos cómo estás también. bueno, yo quiero contarles que estoy aquí por una razón muy importante y es que pues con Fernando nos hemos conocido en este mundo virtual desde hace relativamente poco tiempo, pues es el tiempo de pandemia. Y les quiero contar que fue una sorpresa descubrir una escuela de arquitectura que se llama la Escuela Radical, que es una creación de Fernando y de un equipo con el que está trabajando. Entonces, esta Escuela Radical plantea cosas que me parecen súper interesantes y me gustaría que Fernando mismo pues, nos contara, ya que no sabe quién es él, creo que sí sabe qué es lo que pretende hacer la escuela. Entonces, nosotros venimos trabajando con Fernando desde hace más o menos, va a ser casi 2 años, y ha sido una sorpresa encontrar otras formas de pensamiento, otras formas de entender la arquitectura y otras formas de entender cómo se enseña arquitectura, especialmente desde las vivencias, desde lo que está en este momento en un encuentro de saberes, integrando el cuerpo a la arquitectura, cosa que me parece increíble y muy asertiva. Yo voy a dejar a Fernando para que él comparta un poco escuela radical, taller de cuerpo, etcétera. Muchas gracias, Luis. Sí, no, claro, la Escuela Radical es un proyecto muy bonito, un proyecto muy que surge desde la amistad. Y yo siempre les digo en las conferencias y en las clases también a los chicos y a las chicas que Escuela Radical surge en un lugar tan típico, como en esos lugares donde de repente uno se pone a tomar un café o una cerveza o un tequila o un mezcal, ¿verdad? Como un amigo, y de repente a la mitad de la plática, ya cuando uno está como siendo honesto con el discurso, pues de repente dices, ¿estás de acuerdo que esto no funciona bien? ¿Verdad? Y el otro, sí, es verdad, esto no está bien. Y a partir de esa, digamos, insatisfacción de algo, pues darle seguimiento a ese algo por muchos años, ¿no? Y ser necio también, ¿verdad? O sea, ser perseverante por muchos años justamente es lo que hace que hoy estemos hablando de la escuela radical. Entonces, la escuela radical surge como una inconformidad de varios amigos que estábamos en aquel entonces en Barcelona, por allá del 2009 más o menos, 2008-2009, y que empezamos a tener esos debates sobre cómo esa diferencia entre América Latina y Europa pues era evidente e incluso un poco vergonzosa, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues hacíamos algunos experimentos, fracasamos, ¿no? Como siempre se inicia fracasando. Y después de 10 años, en el 1 de abril del 2019, o sea, 10 años después, fue cuando realmente logramos constituir lo que hoy es la Escuela Radical, ya más viejos, ya más barbones, ¿no? Después de 10 años de estar hablando un poco del mismo discurso, no repitiendo lo mismo, sino trabajando en el mismo discurso. Y creo que eso fue lo que nos llevó pues, a tener un discurso un poco más digerido, más compartible también, porque creo que la esencia sigue siendo la misma, solo que ahora es más fácil de explicarlo, ¿no? De compartirlo a otras personas. Y ahorita la verdad es que la Escuela Radical es un proyecto interesante porque ahorita ya somos como 113
o 112 personas en este grupo. Es que depende si ya las agregaron al grupo de WhatsApp o todavía no, ¿verdad? Pero digamos, como de unos 20 países más o menos locales, o con presencia 20 países locales, muy bonito, ¿no? Y eso es algo increíble. Nosotros decimos que más que escuela radical es revolución radical, porque básicamente tenemos ideas como muy disruptivas. También nos hemos encontrado mucho con estos pueblos milenarios, ¿verdad? Los hermanos de los pueblos milenarios que nos han dado enseñanzas muy profundas. Creo que ese fue nuestro gurú, como estos pueblos milenarios, entender que existe algo más allá de la hegemonía, ha sido como básicamente el mentor que nos ha mantenido ahorita como escuela radical, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos diciendo cosas y gente como Lucy, pues vibramos en la misma frecuencia, ¿no? Y van levantando la mano diciendo, sí, yo soy escuela radical. Entonces, ahorita, pues todos los que han llegado básicamente llegan de esa forma, ¿no? Como gente que cuando escucha el discurso dice, yo también pensé eso, pero no pensaba que estaba loco, que nadie más lo entendía. Y entonces, básicamente es por eso que le queremos llamar revolución radical, ¿no? Pues la Secretaría de Educación pues no lo iba a ver bien, si ya radical es complicado, ¿no? Entonces por eso es que le llamamos escuela radical. Aquí también aprovecharía para decir que radical no es porque seamos extremistas o pongamos bombas, sino todo lo contrario, ¿verdad? Thomas Kuhn, que es un gran científico y experto en ciencia, decía y que además yo coincido también con él, que habían estas ciencias normales, lo que él llama ciencias normales, ¿verdad? Que son estos momentos históricos o estos momentos donde hay un dogma, siempre hay dogmas, y ese dogma pues surgió de una crítica frente a la realidad, y a partir de eso hay un diálogo entre el dogma y la realidad, ¿no? Y van como actualizándose. Y hay esos cambios generacionales donde alguien contradice ese dogma para actualizarlo, ¿no? Y luego alguien lo valida, ¿no? Para validarlo. Y así se van como validación, contradicción, validación, contradicción. Pero el mismo Thomas Kuhn dice que después de un periodo muy largo, cuando ese dogma se ha utilizado demasiado para dialogar con la realidad, parece como que ya entra en desuso, ¿no? O por lo menos como que esa idea, esta abstracción de la realidad ya es de la realidad del pasado y no del presente. Y en ese momento entonces Fromm dice que surgió una crisis intelectual, una crisis existencial en ese campo de conocimiento a nivel intelectual, y justamente a eso es a lo que él llama las ciencias radicales, ¿no? Y es por eso que nosotros somos la escuela radical, entendiendo que estamos en un momento histórico solamente desde el corazón de América Latina, ¿no? También porque pensamos que ser universalistas ya fue evidentemente fracaso, ¿no? Entonces, desde el corazón de América Latina hacemos una pregunta, y esa pregunta es ¿por qué América Latina, por qué la idea de ciudad en Europa funciona y por qué la misma idea de ciudad en América Latina no funciona, ¿no? Que es realmente lo que sucede ahí. Y frente a esa pregunta, pues empieza a haber toda una deconstrucción de lo que nos han enseñado de arquitectura. Descubrimos entonces una hegemonía detrás, que no es culpa de nadie, por supuesto, ¿verdad? Sino simplemente una superposición de modelos, ¿no? Una sucesión de hechos que al final pues, nos hace llegar a este punto hoy en día donde nos permite con los viajes, los países, los lugares, los amigos, las amigas, las especies, los autores que hemos conocido, pues en este momento de la existencia tener una conciencia que nos permite entender que es más atractivo trabajar con Lucy, ¿no? Que con una gran institución o con alguna catedrática de muchos reconocimientos y títulos académicos, ¿no? O que es más interesante ir a vivir con el Jate, ¿no? En Colombia, por supuesto, que a citar a los grandes autores europeos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos entendido. Básicamente es lo que es la escuela radical, ¿no? La escuela radical es un lugar donde pensamos que las ideas son y existen solamente para ser destruidas, no en el sentido negativo, sino que generamos ideas todos los días y luego todos los días las destrozamos, ¿no? Porque pensamos que todo lo que pensamos es mentira, no porque sea mentira en sí, sino porque no confiamos en las ideas, ¿verdad? Y queremos justamente aproximarnos pues a la realidad, ¿no? Y entender un poco más desde esa realidad, ¿no? Y al final es como el amor, ¿no? Es como entender que se trata de una acción que va más allá de lo racional, que va más allá de lo que uno puede explicar, ¿no? O comprender, y que entonces en esa extensión del ser es justamente donde nos queremos posicionar como eje temático, no sé si quisiera decir, como eje intelectual. Y ahí otra vez volvemos a encontrar que los mayas, los poconchí, los topalabales, los mazaguas, los purépechas y ahora los náhuatl que también vamos a visitar en la Sierra Negra, son más expertos y más doctos, ¿no? En estas formas de existir en la realidad que pues, toda la hegemonía o la certificación más pro que pueda haber hoy a nivel internacional, ¿no? Entonces, muy mal explicado, pero creo que algo así en este instante es la escuela radical, ¿no? No, se me hace muy bien explicado. ¿Sabes? Me surgió una pregunta mientras hablabas de esto, y es que yo también siento que por hoy pues, se ha perdido mucho en los jóvenes ese valor hacia la universidad, y tú dices, y tienes razón, no hay culpables, ¿no? Y hacia los estudios un poco más avanzados.
tal vez también por el entorno laboral, o por las mismas doctrinas que hay, la misma academia, en fin, pero ustedes lo han logrado, ¿no? Lo han logrado, dices, después de 10 años, y me surge, sí, ese cuestionamiento de cómo hacen para lograrlo, para ingresar digamos, no sé cómo lo manejan allá en México, en el Ministerio de Educación, o bueno, etcétera, y que yo pueda decir hoy en día, si estuviera acá, no sé, si estuvieran a media hora o algo así, igual ahora todo es muy cerca, pero pudiera decir, quiero hacer mi maestría en la escuela radical y todo bien. Debemos hacerla, ¿Cómo, tranquilo, vamos a hacerla. cómo Claro, hacerla? sí, exacto. ¿Cómo lo logras? Sí, ¿Cómo lo claro, logran? bueno. Bueno, aquí yo comentaría dos cosas importantes, ¿no? La primera es que, y que también lo debatimos mucho, y es que desde esta postura radical, pues aparentemente no ocupábamos ninguna validación del mundo oficial, ¿verdad? Porque pues si es una postura radical, parecería como que no deberíamos de alinearnos absolutamente a nadie. Pero nosotros hemos pensado que es como cuando tú eres rebelde, cuando eres adolescente, ¿no? Que te quejas de todo, pero nosotros ya no nos sentimos adolescentes, ya estamos viejos y barbones, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es un cambio contundente y real en la sociedad. Y nos hemos certificado y hemos sacado el REBOE que se llama México oficial, no porque lo quisiéramos ideológicamente, sino porque lo que queremos es cambiar el sistema educativo de América Latina, ¿no? Y en ese sentido, entonces, hemos buscado, y que nos ha costado un montón, Lucy es también testigo de un pedacito de este proceso, donde nos cuesta un montón registrarla, pero nunca dudamos de hacerlo porque realmente lo que nosotros queremos es, ahorita somos 112, 113 personas, ¿no? Ahorita que llegaron a la otra persona que acaba de llegar, ¿no? Y con Leonardo van a ser 114, ¿no? ¿no? Entonces, con 114 personas no transformas a América Latina, ¿verdad? Pero si tienes 114 personas como investigadores, como académicos, como directivos de escuelas en América Latina, ahí sí que entonces hay una posibilidad real de una revolución radical o de transformar el paradigma de la arquitectura en Latinoamérica, ¿no? Y para que lográramos eso, entonces tenemos que ser oficiales, ¿verdad? Porque entonces tendrían que salir nuestros alumnos con un documento que sí vale y que es importante y que es oficial, para que entonces, y es por eso que lo hicimos, ¿no? Básicamente no por la postura ideológica, sino por la necesidad de transformación de la realidad, ¿no? Por intentar modificar el sistema desde el mismo, ¿no? No sé si está bien que lo comente en este espacio porque digamos, condicionar a muchas personas, no diré marcas ni nombres para no condicionar a nadie, pero te diré que nuestro registro fue algo difícil, ¿no? Y te comento que cuando hicimos la primera registro de este programa, nos lo rechazaron todos, ¿no? Todo, ¿no? Así, lo rechazaron absolutamente todo. No pasamos, ¿no? Y así. No, Y entonces dijimos, no pasa nada, hay que hacer la tarea otra vez y analizarla, y volvimos a aplicar, ¿verdad? Y entonces imagínate que en este sistema, que insisto, no diré nombres ni nada para no comprometer a nadie, ¿verdad? Pues hay una evaluación que va de 0 a 5, ¿no? Es a 0 si lo hiciste muy mal y 5 si lo hiciste así perfecto, ¿no? Entonces, de repente, pues presentamos una segunda ocasión. Cuando presentamos por segunda ocasión, en los indicadores que habíamos sacado 5 en la primera, de repente teníamos 0, ¿no? Entonces, fue como que muy sospechoso. Y además, los indicadores que teníamos fue 0 en el principio, les pusimos mucha atención, así con lupa. Somos ñoños pues, ya por naturaleza, entonces muy matados desde toda la vida, entonces pues ya eso nos sale bien. Y así como punto por coma, así intentando responder a cada uno de estos indicadores, y nosotros entre ellos hicimos perfecto en estas clases. Aplicamos esta segunda ocasión y nos vuelven a reprobar, ¿no? Entonces la cosa es como que yo estaba intentando pensar bien, dije, no, seguramente es que depende del evaluador, ¿verdad? O sea, dependerá del evaluador, porque entonces no es lo mismo que lo lea Leonardo, que es súper cool, a que lo lea don Juan Gutiérrez, no sé qué, ¿no? De doctor de alguna universidad de la vieja escuela, ¿no? Pues bueno, no pasa nada. Seguro dependerá de cómo cada evaluador, pues, interpreta, ¿no? El juicio, el indicador que se pone en la mesa. Entonces dijimos, vamos a ponerle atención a los evaluadores. Y nos dimos cuenta que los evaluadores de la primera revisión y de la segunda revisión eran exactamente los mismos, ¿no? Entonces fue muy triste porque nos dimos cuenta que y una persona, o sea, no una persona, sino un comité, había pensado que una cosa valía 5 y a la siguiente vez que valía 0, ¿no? Lo cual era como muy interesante. Entonces nosotros nos enfadamos, hicimos un documento más grande que la propia evaluación. Entonces dijimos, mira, en este punto pides esto, estamos dando esto, están todas las evidencias de que es esto, y me pusiste 5 y ahora me pones 0. Y ese mismo evaluador, explícame, ¿no? Y entonces, pues nada, así como que reclamé y ya está después, ¿no? Después como que la cosa seguía siendo como muy turbulenta. Dice, bueno, vamos a ver a los evaluadores.
Entonces analizamos los evaluadores y nos dimos cuenta que de los evaluadores habían unos, de las escuelas que estaban evaluando, unas ni tenían ni carrera ni posgrado de arquitectura. Entonces, ¿cómo va a evaluar una universidad que no tiene arquitectura, verdad? Otras no tenían posgrado en arquitectura. Y la que sí tenía posgrado en arquitectura, afortunadamente eran amigos y nos hablamos con ellos y dijeron, es que nosotros, fíjate, y no firmamos el documento, no estamos de acuerdo con esa resolución que se dio. Entonces hicimos hizo un dossier gigantesco donde decía, mira, este evaluador que pusiste ni siquiera es arquitectura, se dedica a imprimir playeras y vasos, ¿no? Y así, sí, es un trabajo súper honrado, por supuesto, pero ¿por qué vas a evaluar un posgrado de arquitectura, no? Si además ni siquiera tienes posgrado en arquitectura. Entonces hicimos todo esto y habían detalles también muy bonitos, por ejemplo, como que nos dijeron que para México, para tener este registro, tienes que tener un segundo idioma, ¿verdad? Que obviamente nuestra maestría es antihegemónica, ¿no? Y lo decimos públicamente. Y nosotros dijimos, no, pues de segundo idioma, maya, quechua, quichua, ¿no? Todos los demás. Muisca, muisca. Muisca, exacto, sí. Y dijeron, no, 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 señor, tiene que ser inglés. Y nosotros, oye, no, no, no se puede, soy antihegemónico, no puedo poner inglés. O sea, dejadme, te lo explico, ¿no? Inglés. Bueno, nos obligaron a ir a leernos la Constitución, ¿no? Y afortunadamente en México hace unos años se decidió que en México todas las lenguas, además así, ya no son lenguas, sino son idiomas, ¿verdad? Y que las mexicanas y los mexicanos tenemos la obligación y el derecho, bueno, que se ve implícito, de difundir, promover, digamos, defender y bla, 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 a los idiomas originarios, ¿no? Pues le dijimos a esta institución, pues no sé, si tú quieres ser anticonstitucional, pues pónmelo por escrito porque aquí lo dice clarísimo, ¿no? Entonces tuvieron que, pues, no que hicieran, sino que se vieron obligados a aceptarnos como segundo idioma las lenguas milenarias, ¿no? Pues así, por contarte, esta puede ser una plática súper extensa de todos los dramas que hicimos para este registro, pero finalmente ya cuando hicimos todo esto, pues nos pidieron disculpas, ¿no? Dijeron, no, 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 usted disculpe, en esta segunda evaluación hubo un fallo técnico, un error del sistema, y su evaluación es esta y era casi todo con 10, ¿no? O sea, así como que todo con 5 y que era una evaluación perfecta, ¿no? Y así logramos la evaluación. Yo aquí tengo como dos interpretaciones que son personales, insisto, para la gente que nos está escuchando, no es ningún juicio, sino más bien una interpretación personal. Y creo que a nivel personal, me dejó el sistema educativo de México como esa sensación de que de repente no podía pasar y que era absurdo, o sea, obviamente que sí pasaba, ¿verdad? Entonces no sé si era un tema de corrupción, donde de repente alguien quería como que le dijéramos, oye, échame la mano y no sé qué para que pasara, ¿no? Lo cual nosotros absolutamente nunca íbamos a hacer porque preferíamos no certificarnos y publicar que no se ven que había sucedido esto para justamente deslegitimar a todo el sistema, ¿no? Porque pues obviamente estamos luchando justamente frente a esto, o no sé la otra no la sé, ¿no? Sería pura ignorancia o realmente pensar que, no sé, o sea, como que alguien nos odiara, no sé, algo así, pero la cosa es que es muy extraño porque entonces después de reclamar, una cosa que estaba otra vez no aprobada, pues fue aprobada casi con la máxima nota de evaluación, ¿no? Y ese es como nosotros conseguimos nuestra certificación de primer prueba de las maestrías en arquitectura radicales. Entonces, ha sido un camino largo, por supuesto, ha sido divertido, ¿no? Lágrimas y todo, por supuesto, pero creo que sí es algo que yo le diría a la gente que quiera hacer cosas diferentes, o sea, que lo intente. Y que de todas formas, o sea, los sistemas están ahí, pero si nosotros no nos ponemos necios así como para hacerlo, ¿no? Pues no lo logramos, ¿no? O sea, si no hubiésemos ido a la Constitución, nunca habríamos, ahorita estaremos pidiendo inglés, ¿no? Como segundo idioma de la cosa, ¿no? Sí, pues, Yo tengo dos comentarios a lo que tú dices, Fernando, y me parece súper interesante. Bueno, uno es que me recordaste cuando estaba en la universidad, en primer semestre, que tuve un profesor que era terrible, de lo peor que he podido tener y que creo que por eso soy arquitecta, gracias al obstáculo. Y es que el hombre decía que las mujeres para qué estudiábamos arquitectura si lo que íbamos a hacer era simplemente después cambiar pañales a los niños, ¿no? Entonces era terrible, terrible, terrible. Y yo fui la única mujer que pasó. Cuando pasé con el RAS, o sea, 2,95 sobre 3, que era lo que permitía pasar. Me dejó pasar. Y me dijo, al final me dijo, usted debería estudiar mejor derecho. Entonces yo me reía de eso porque yo decía, claro, este tipo de situaciones que tú me recuerdas es exactamente lo que uno está haciendo. O sea, gente que quiere intentar cambiar algo en el mundo, o por lo menos pretenderlo, toca empezar a estudiar la Constitución de ahí para adelante, porque me tocó pasar cartas y todo esto. Pero bueno, esa es una anécdota que me parece interesante, porque creo que eso nos identifica. Ser peleadores. Y lo otro, en relación a lo que tú estás hablando, que me deja pensando en esa segunda hipótesis que tú haces, de por qué entonces los pasaron. Y yo digo, o por qué se resistían un poco a aceptar esta escuela. Y yo pienso que hay algo de Rodolfo Ginás, un poco que me deja pensando cómo el cerebro, y tú que estudiaste áreas de arquitectura y biología, que me parece súper interesante, porque miren,
ahí tenemos un personaje que ha venido explorando en muchas ciencias, no solamente en la tecnocracia, la arquitectura, que puede ser muy interesante, pero que se queda corta. Él decía que en gran parte el cerebro se desarrolló desde la ameba, según esas evoluciones, hasta llegar al cerebro, que tenemos nosotros de 1.75 kilogramos las hembras y 2 kilos el hombre, el masculino. Entonces él decía que se ha desarrollado en gran parte, y puede que yo me esté equivocando de la interpretación del libro, exactamente para perpetuar la vida. O sea, en el sentido más básico de la existencia es conservar la vida. Y conservar la vida, pues es ser conservador de algo tan típico como la existencia, como respirar y todo esto. Pero me deja pensando frente a eso que tú dices, porque ese es mi dilema que he tenido durante muchos años frente a eso de estudiar arquitectura con tierra, o meterme al tema de materiales no convencionales y darse uno cuenta tanta barrera. ¿No? Si uno no es luchador, simplemente en el primer obstáculo se va a quedar. Pero más allá de eso, lo que estamos hablando es nuestra naturaleza humana, animal, es conservadora. Entonces, te dejo esa inquietud, a ver, ¿tú qué piensas? Sí, claro. No, yo creo que sí, coincido plenamente contigo en la parte de la conservación y que es un acto también que nos ayuda a tener memoria, ¿no? No solamente de nuestra historia, sino biológica, ¿no? O sea, yo heredé como la piel de mi mamá y mi papá, el pelo, las cejas y la barba, ¿no? Y las canas también mi hermano las tiene más o menos iguales, ¿no? Entonces, como seguramente hay una cosa ahí que se va heredando. Pero fíjate que yo creo que es muy diferente como heredar o ser como conservar lo que es uno, ¿verdad? Lo que la existencia que le toca a uno a conservar la existencia que alguien te impuso, ¿no? Y en este caso creo que la hegemonía, al imponernos una forma de existir, nos impone que conservar también dentro de estas cosas, ¿no? Entonces, fíjate, yo me acuerdo mucho cuando estaba estudiando arquitectura, que pues terminé un viernes, ¿verdad? Y mi asesor, la verdad es que es una persona que admiro un montón y que me ayuda muchísimo. Invitó muchos amigos y digamos que él terminó un viernes y el sábado ya estaba trabajando en Oaxaca, ¿no? Que yo no estoy en Ciudad de México, en la UNAM, y después ya el lunes después de que me gradué, ya estaba en Oaxaca trabajando en un despacho muy prestigioso de ahí y estas cosas, ¿no? Cuando estoy en este despacho, ¿verdad? Después de algún tiempo, ya que éramos amigos ya sabes, de recursos humanos y estas cosas y así, ¿no? Nos enteramos que la gente que estaba, porque éramos 3 personas de Ciudad de México y las demás eran de Oaxaca o de Chiapas, ¿no? Y de repente me enteré que las personas que estaban, que los arquitectos y arquitectas que estaban ahí, por ejemplo, de Chiapas, ganaban muchísimo menos dinero que lo que nos pagaban a nosotros, ¿verdad? Entonces, obviamente, con mi espíritu UNAM, ¿no? Decía, ese es injusto, ¿no? O sea, aunque yo ganara más, yo decía, ese es injusto porque, pues, así me formaron, ¿no? Como para siempre reclamar, ¿no? Y estas cosas. Entonces, claro, luego como tú veías la formación, por ejemplo, que tienen a lo mejor estos compañeros de Chiapas, en relación, por ejemplo, a usar una computadora para hacer un plano, pues era muy limitada, ¿no? Entonces, uno decía, bueno, claro, tal vez por eso les pagan menos porque hay menos capacitación a la forma de ser arquitecto, ¿no? Y entonces, claro, después cuando hablabas con él y te ibas a tomar una cerveza con él y con su historia, él caminaba como 3, 4 horas para poder llegar a la universidad y yo llegaba en carro en 5 minutos, ¿no? Entonces se me hacía injusto todavía como que él se hubiera esforzado más para estudiar arquitectura y que además lo que le dieron fuera de menos calidad y que además de eso, pues entonces él valiera menos como arquitecto, ¿verdad? Y era una crisis como que me acompañó por muchísimos años, incluso cuando estaba en Europa. Y ahora con la escuela radical he entendido, ¿no? A ver si lo logro explicar. Porque fíjate, hoy en día yo admiro un montón a Lucy, ¿verdad? Y así como otras cosas que pasan en el mundo que nos encanta apoyar cuando podemos y en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Pues a nosotros a Lucy la apoyaremos todo el tiempo cuando se pueda, como queramos, porque admiramos muchísimo lo que hace. Porque dialogar con la tierra, porque a trabajar desde la tierra es una respuesta que hoy en día podría cambiar el rumbo de la arquitectura de América Latina, ¿no? No hablamos otra vez de ¿verdad? Pero entonces fíjense qué interesante, porque esta persona, este amigo de Chiapas, que era marginado desde el punto de vista de cuánto valía por no sé qué, bla, 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 él podía hacer casas de adobe porque en sus comunidades hacían casas de adobe, ¿verdad? Y también sabía todas las técnicas ancestrales de su pueblo porque fue donde nació y es lo que él sabía hacer, no se me explico, ¿verdad? Pero su universidad era tan ignorante, ¿verdad? Y estaba tan concentrada en solamente seguir ese estereotipo que se le había impuesto desde la hegemonía que no fue capaz de entender el valor que tenía localmente en su tierra. No sé si me explico. ¿Sí me siguen? Porque si hubiera visto un intelectual de verdad en esa universidad, no les habrían enseñado a usar la computadora, ni les hubieran enseñado a usar eso, que los ponía en desventaja frente a las otras personas del mundo, sino que les habían enseñado a perfeccionar, a desarrollar, a avanzar justamente las ciencias de cómo ellos hacían arquitectura en su sitio. No sé si me explico. ¿Sí me siguen? Entonces, esa perspectiva he entendido que el fallo no está en ese arquitecto que vale menos porque sabe usar menos un programa, porque sabe menos cosas de otra cosa, sino justamente está en esas instituciones o en estos intelectuales
que no hace su trabajo, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de entender cuáles son los valores de cada sitio. Y que entonces esos valores de cada sitio, ese juicio categórico de entender qué es lo que cada lugar tiene de prioridad, eso es lo que hay que observar. Esas son las cosas que creo que son las a las que sí el cerebro y toda la biología están como proyectadas para mantener y preservar y desarrollo. Pero lo malo es que eso lo usamos solamente para preservar la aspiración hegemónica. Y es justamente donde el sistema colapsa. Porque entonces esa persona que es súper valiosa, como todos y como todas las del mundo, ¿verdad? Ninguna más, ninguna menos, en ese modelo hegemónico valía menos. Y le pagaban menos y él pensaba que valía menos porque se sentía en desventaja frente a la otra persona, haciendo lo que hacía un esfuerzo de 4 horas de viaje todos los días. O sea, fíjate qué injusticia. O sea, por eso yo me enfado mucho en las universidades de los académicos que están más preocupados por su papel y por esas cosas, que porque se pongan a pensar realmente, ¿no? De hacer su trabajo intelectual, porque es desde ahí donde deben de generarse los nuevos juicios categóricos de valor de los diferentes pueblos, culturas y lugares de cada sitio, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Digamos, en la universidad en la que yo estudié también sucede eso, y más en temas cuando son de ingeniería y de arquitectura, que se olvidan mucho de las ciencias sociales, ¿no? Se olvidan mucho de las ciencias humanas, y de hecho creo que las universidades, y creo que este tipo de escuelas están tan desligadas de eso que en el mismo espacio está en el otro espacio, allá al otro costado de la universidad están estas ciencias y en el otro costado están las ciencias sociales y como que no se pueden interrelacionar porque se miran raro, ¿no? Entonces, es algo que también tiene que ver con eso y me haces pensar en que, en que normalmente, como nosotros estamos también entregados a esta hegemonía, no apreciamos lo que es el conocimiento del pueblo latino y no nos damos cuenta que hoy día, más que digamos que así como decía Yuval Noah Harari, que la cooperación es como digamos, como la energía fundamental para hacer las cosas es la cooperación entre seres humanos, como decía él, también me doy cuenta que con solamente 114, 112 personas que tienes, que cada una es un nodo con este tipo de conocimiento que hace la escuela radical, podrías transformar lo que tú dices, transformar muchos núcleos. Y por eso quiero preguntarte por eso, ¿tú qué piensas teniendo este talento humano ahí en la escuela radical? ¿Qué piensas hoy en día viéndolos a ellos, de lo que es el valor del conocimiento del pueblo latinoamericano? Claro, es una muy buena pregunta. Fíjate, si estamos, y siempre comento en las conferencias también que si estamos en una facultad así promedio, ¿verdad? De América Latina de arquitectura, por ejemplo, que es las que nosotros conocemos un poquito más, y entra cada generación 100 alumnos, ¿verdad? Y están 5 años de carrera, ¿verdad? En un año, a ver, hay como 500 personas, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Sí, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, quiere decir que en un añito se desperdician 500 años de mente, ¿verdad? O sea, 500 años de cerebro de mente, ¿verdad? Llevamos 500 años de conquista, ¿no? Más o menos, algo así, ¿no? Es normal que, fíjate, en un año una universidad puede darle la vuelta a toda la conquista si por un año se dieran la licencia de pensar diferente, ¿verdad? O sea, Pregunto, ¿y por qué no ocurre? pues porque bueno, cuando nosotros pensamos en esas 112 personas distribuidas en toda América Latina, no es porque empecemos maquiavélicos y el rollo, sino porque nos dimos cuenta que la forma en la que se distribuye el conocimiento en América Latina es de gente que se fue a estudiar a Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, ¿verdad? Y que entonces alguien que dice algo en Europa se va a repetir por 10 o 15 años, 5, 10, 15 años en Latinoamérica, ¿no? Entonces tú fíjate al profesor de tu universidad que más admires y no está diciendo cosas suyas, sino que lo que está haciendo es siguiendo con esta evangelización que nos dejó la conquista, pero ahora desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues nosotros seguimos siendo es una cultura con unos pueblos conquistados, pues. O sea, no ha existido esta emancipación o sea, que hace falta, ¿no? Y creo que también por eso el atrevernos a hacer una escuela que tenga como nombre radical, que es muy provocador y también como que incluso podría como ofender a personas, es con toda la intención de provocar y de decir que es momento de una revolución donde ya realmente nos emancipemos, ¿no? Y donde realmente empecemos a generar nuestros propios conceptos y paradigmas a partir de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, si deconstruimos la arquitectura que nos enseñó la hegemonía, ¿verdad? O sea, si deconstruimos esta idea de la hegemonía que nos ha formado a todos y todas en estos 500 años en América Latina, ¿no? Uno podría decir que la arquitectura se reduce como en forma, función, procesos y hábitat, ¿no? Por poner cuatro ideas en la mesa, ¿no?
Pues si empezamos por la parte de función, la función es una idea súper utópica y súper ingenua, ¿verdad? Porque entonces digamos que la función que está pensada como esta cosa que aparentemente es la razón epistémica o superexistencial de la arquitectura, nosotros ponemos este ejemplo de una silla, ¿no? Como si de repente teníamos una silla perfecta, una silla donde tú antropométricamente, ergonómicamente y todo, y con su flujo de materiales y todo, está en una silla perfecta, ¿no? Imagínate, funcionalmente. Cuando esta silla se en la vida real, cuando sale al mundo existencial, ¿verdad? Si te fijas cómo estás sentado tú, cómo está sentada Lucy, cómo estoy sentado yo, bueno, yo estoy en el piso, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que absolutamente nadie está sentado de forma perfecta en una silla y que nunca en la historia nadie se sentará de forma perfecta en una silla. De tal forma que la función es una utopía, o sea, la función no existe. La función es como esta forma en el que ese espacio pasa en la cabeza de una persona, pero ya pasó en la cabeza y nunca más pasará en la realidad, ¿no? Por eso cuando alguien hace un parque, la gente siempre pasa por el pastito, ¿no? Y por eso en una casa siempre hay lugares que no se usan y lugares que hacen falta, ¿no? Porque justamente la función es una reducción hiperracionalista que proviene de ese pensamiento idealista alemán, ¿no? De 1900 pero por supuesto que no aplica con la realidad y mucho menos con el arquetipo latinoamericano que somos más orgánicos y más flexibles que en otras culturas europeas, ¿no? ¿Verdad? O sea que la función es una cosa que es limitativa, ¿no? La forma también, ¿verdad? Hoy en día las escuelas de arquitectura siguen usando el dogma y el paradigma de 1900. El menos es más, ¿no? Y estas cosas de la función, ¿no? La proporción, el ritmo y todas estas cosas, ¿no? Cuando de repente nosotros hacemos estos estudios antropológicos en Ciudad de México, por ejemplo, y nos damos cuenta que una persona muy rica, cuando llega y ve una fondita como un restaurante pobre, digamos, es que no sé cómo se diga en Colombia, sin aplanar, sin acabados, así muy modesto, pues le da desconfianza, ¿no? Porque piensa que la van a robar, ¿no? Pero ya cuando pasa enfrente del restaurante lujoso, dice, ay, aquí sí, y hasta deja el 20% de propina, ¿no? Pero cuando una persona muy pobre de esa misma ciudad pasa por el restaurante lujoso, piensa que lo van a robar, y sí es cierto, ¿no? Pero ya cuando pasa por la fondita y así modesta y todo, se siente con confianza, se come ahí y hasta pide más tortillas, ¿no? Porque entonces se ha generado ahí. Con esto lo que nos dice desde el punto de vista antropológico es que hay infinidad de juicios estéticos en la actualidad, ¿verdad? O sea que hay tantos juicios estéticos como cuántas realidades existen en una ciudad. Y los arquitectos y arquitectas somos formados solamente para un juicio estético. Ese juicio estético del menos es más, que sigue siendo súper antiguo desde hace como más de 100 años, ¿no? Que sea como pensando en la forma, ¿no? El proceso igual, el proceso tiene que ver con esta idea industrializada de la vida que empezó en Alemania, igual después de las guerras mundiales, o la europea alemana después de las guerras mundiales, y donde se opta por una vida industrializada, centrada justamente en la producción y el consumo y estas cosas. El proceso es una forma de entender la vida muy limitada, porque parece que todo puede ser procesado, pero ya él se encarga de el proceso del enamoramiento, no se puede, ¿verdad? Y tampoco el procesamiento de existir día a día, eso no se puede, o sea, son cosas que trascienden a la razón y la arquitectura sigue atrapada en esa idea utópica idealista del funcionalismo, en esa idea superreduccionista de la forma y en este prejuicio del proceso que alimenta absolutamente todo, ¿no? Y el habitar es el prejuicio, ¿no? Porque el habitar que viene de hábito, que viene de la repetición, también centrada en ese texto famoso de pensar, construir, habitar, o habitar, pensar y construir, dependiendo de la traducción que tengan del alemán al español, ¿no? En la edición que se pueda conseguir, que nos hablaba justamente y mete esta idea de habitar como esta cosa donde un individuo se para tempranito, desayuna, va a la fábrica, pica botón, come, luego regresa, luego otra vez, y al día siguiente 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 otra vez, pues reduce la existencia de nuestra especie y de las otras especies a una vida industrializada, una vida y una existencia industrializada, ¿no? Yo como entendí que el habitar representaba como esta acción de encajonar, de limitar la existencia de los seres a una vida repetitiva por toda su existencia, me casi como a llorar. Y digo, eso no es la arquitectura. O sea, puede haber una arquitectura que sea así, pero no es toda la arquitectura. Eso es por eso que nosotros pensamos en las arquitecturas, ¿no? Además de también haber reconocido que la arquitectura que nos enseñaron es 100% antropocéntrica, ¿no? Y que eso es otra limitación, ¿verdad? Eso los pueblos milenarios no lo hacen. Los pueblos milenarios no son antropocéntricos, son nosótricos, no habitan, transmitan, ¿verdad? No tienen procesos, tienen diferentes formas de dialogar con la realidad, ¿verdad? No tienen un juicio estético particular, sino cada vez son una bomba de experiencias estéticas maravillosas, singulares y particulares, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces, en todo este pues, medio, o de mitad de todo este debate, pues nos damos cuenta, o por lo menos los que estamos en esta revolución radical, que empatamos más y que entendemos más y que existimos mejor con la cosmovisión, la metafísica, la existencia de los pueblos milenarios que con la técnica hegemónica que nos enseñan en las escuelas, ¿no? En las universidades.
Entonces un poco la escuela radical lo que intenta es pues, transformar todo, o sea, hacer un cambio paradigmático en ese asunto y poner en la mesa del debate justamente esos temas, ¿no? No para imponer un sistema, una nueva hegemonía, sino para abrir un debate plural donde tú puedas existir en tu país o en tu barrio, en tu colonia, como tú quieras, pero que exista esta libertad de poder dialogar con un Fernando del México o una Lucía, ¿no? De otro lugar, y que juntos intercambiemos cosas más de forma fraterna y no de forma certificadora o impositiva, ¿no? sé, ¿verdad? Entonces, en la escuela radical no tenemos calificaciones porque pensamos que son un sometimiento a la intelectualidad. No hay profesores porque también es una relación que es negativa, ¿verdad? No tenemos salones, ¿no? Porque en lugar de tener salones vamos a viajar por toda Latinoamérica para conocer y vivir con los pueblos milenarios, ¿no? Y entonces aprendemos más de la Pachamama, de cómo otros seres existen dentro de la realidad, más que de un diagrama de un libro europeo, ¿no? Anglosajón, que nos diga que la arquitectura es menos, pues más, ¿no? Que menos es menos, ¿no? Y pues más está mejor, ¿no? ¿No? Y entonces, y en ese sentido, pues también lo ponemos con esta frase que nos ha llevado a presionarnos a los pueblos milenarios, en que en todo momento siempre lo tenemos que hacer con mucha humildad y con mucha fraternidad, ¿no? El mundo hegemónico nos enseña a existir a partir de la anulación del otro. Entonces tú tienes que ser el más listo si los demás son mensos, ¿verdad? Puedes ser más guapo si los demás son feos. Pero los pueblos milenarios nos han enseñado que no, que se puede existir sin anular al otro. De esta forma que no hay que demostrar que eres listo, ni hay que demostrar que eres menso, ni que no hace falta, porque no hay competencia, no hay anulación, pues. Y en ese sentido, entonces, hay como fraternidad, ¿no? Hay humildad, y creo que esos son dos de los pilares que hoy hemos encontrado en la radical, que sintetizan mucho, que son muy abstractos y que sí que es difícil entenderlo de estas dos palabras, pero que ahí es donde tenemos ese punto de encuentro, pues, por personas como Lucy, como Lejate, como un montón de pueblos milenarios con los que hoy ya somos amigos, ¿no? Que no solamente visitamos, sino que ahora ya son amigos. Y fíjate, ahora es muy bonito porque ahora hay gente de los pueblos milenarios que se ha sumado a la radical. Nosotros pensamos que éramos gente de Latinoamérica que hubiera visitado pueblos milenarios, pero hay gente de los pueblos milenarios que se ha sumado a la radical porque quiere ir a conocer otros pueblos milenarios, ¿no? Quiere conocer a otros lugares, ¿no? Lo cual es maravilloso. Entonces, pues estamos muy contentos, muy contentas también, porque en términos de posgrado, pues tenemos poquito tiempo, además llegó la pandemia. Yo también llevo dirigido posgrados en otras universidades. Es muy raro tener más de 100 alumnos en poquito tiempo sin haber invertido un solo peso en universidad, ¿no? Sin haber hecho esfuerzos exagerados de llegar a tanta gente y solamente diciendo un discurso honesto desde el corazón, abierto también al cambio para que todos y todas opinen. Y a partir de eso, pues digo, la gente vibra y dice yo también, yo también, yo también. Y en ese sentido, aunque estamos registrados como escuela radical, sí nos sentimos más como una revolución, ¿no? Yo ahí quiero hablar un momentico porque yo soy parte de la Escuela Radical, como bien lo has dicho. Estoy haciendo la maestría despacito porque no tengo tanta prisa. La vida ya me enseñó algo, que no hay que correrle a la vida porque para qué, si uno se va a morir rápido. Me queda una pregunta que nunca te la he hecho, Fernando, y que me acuerdo que en la universidad cuando estábamos estudiando con un grupo de estudio bastante revolucionario también, estudiamos la Bauhaus en ese momento, ¿cuál es la función, y te lo pregunto a ti, del arquitecto en estos tiempos? Claro, sí. Nosotros pensamos que desde el punto de vista de la vieja escuela, si es que el término lo permite, pues como que la arquitectura no tiene ninguna utilidad en la sociedad actual, ¿no? Porque pues le va a dar la función que no sirve de nada, ¿no? La forma que ya pues una bañera ya lo puede hacer, ¿no? Esas personas así, un constructor, pues. Pues por eso que nosotros ya hemos dejado de llamar la arquitectura a lo que estamos haciendo y le hemos puesto la S al final, ¿no? Como arquitecturas, ¿no? Para ya no pelearnos con la vieja escuela, ¿no? Entonces, en este caso, las arquitecturas radicales que nosotros nos imaginamos en el futuro, pensamos que tienen que ver con ponerse problemas concretos que existen en nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, ¿verdad? Uno de los problemas de la hegemonía es que nos condiciona y nos condena a tener que trabajar 8, 10, 12 horas al día para poder comer y para poder subsistir, ¿verdad? Pero si una arquitectura o estas arquitecturas ya te tienen dentro de su gestación, desde su visualización inicial, el solucionar tu problema de alimentación, ¿verdad? Que es lo que hacen los pueblos binarios. Entonces ya el trabajar se convierte en algo muy diferente. Porque imagínate, Leonardo, imagínate, Lucy, que tú ya tuvieras tu comida garantizada en tu espacio que te enseñó la arquitecta Lucy Radical, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya, ¿para qué trabajarías? ¿No? Y si además digamos, de que esas arquitecturas intenten poner en la mesa del problema arquitectónico, del problema de estas arquitecturas radicales, la alimentación, la energía, ¿verdad? Los residuos, ¿no? Por ejemplo, pero las interrelaciones también entre individuos, ¿no? Pensando cómo nos llevamos en comunidad y cómo gestionamos esas cosas, ¿verdad?
y todas las otras 6 dimensiones que hasta ahorita hemos expuesto en la teoría del Ecopertus. Entonces nosotros entendemos que esas arquitecturas nos van a aportar un poco y muchísimo más a la sociedad, ¿no? A la integración de esta existencia, ¿no? Cuando presentamos la Escuela Radical en Barcelona y en Europa la primera ocasión, justamente explicábamos que estábamos cultivando gallinas para tener huevos, ¿no? Porque en las arquitecturas radicales del futuro, que un arquitecto sepa cómo se cultivan huevos es importante, ¿no? Jitomate, maíz, estas cosas. Les encantó y ahora ya en esas escuelas que son de las mejores del mundo, pues ahora ya tienen sus gallineros hechos con CNC y esas cosas porque están cultivando huevos, ¿no? Han entendido perfectamente que la arquitectura ya no se trata de la forma, del techo, de los muros, sino que es algo más integral que se extiende a solucionar la existencia de un ser en un espacio, ¿no? Pero sobre todo nos encantaría que las arquitecturas ya no fuesen algo exclusivo para el ser humano, algo antropocéntrico, ¿no? Sino que cuando uno diseña un espacio o genera un espacio, pues también existe esta inclusión de otras especies en este metabolismo de la existencia dentro de esta realidad. Y eso soluciona casi todo. Si hiciéramos eso, ya casi todo estaría solucionado, ¿no? Y lo tercero es entender que para la vieja escuela la arquitectura tiene que ver como cuando el proyecto novia termina cuando la chica te dice que sí, ¿no? Y entonces tú ves ahí está Juanita, ¿qué quieres que es tu novia? Juanita, ¿quieres ser mi novia? Sí, ahí ya acabó. Y así eso es la arquitectura actual, ¿no? Acabas el edificio, te das las llaves y te vas. Y nosotros pensamos que no, que el proyecto novia empieza con la Juanita que te dice que sí, ¿no? Porque en ese momento, a partir de ese instante, día a día, detalle a detalle, momento a momento, es cuando nosotros tenemos que ir generando esto que hoy llamamos noviazgo, ¿no? Y de esa perspectiva, los arquitectos en la actualidad estamos desformados, no tenemos herramientas para enfrentar eso. Porque para poder hacer una arquitectura que empieza cuando el edificio está terminado o el espacio está terminado, tenemos que leer psicología, filosofía, antropología y todas esas otras áreas, que biología, ¿no? Geofísica, astronomía, ¿no? Por eso estoy estudiando astronomía, porque todas esas cosas nos ayudan a seguir manteniendo este espacio físico en diálogo con todos los seres, los autómatas de esa realidad, ¿no? Y eso hoy en día ninguna escuela lo puede hacer, porque básicamente formamos dibujantes que hacen formas exactamente iguales que le hacían en 1900, ¿no? Y que además de eso, pues un constructor ni las ve, ¿no? Dibujamos todos lo mismo que ya se lo sabe, ¿no? Entonces ya no tiene sentido. Creo que desde esa perspectiva, pues el reto es grande, obviamente, ocupamos más metas, ocupamos más tiempo, más años para poder desarrollar estas ciencias de lo que llamamos arquitecturas radicales, pero también entendemos que hay que hacer esta tarea de empezar a deconstruir todo lo que existe para empezar a plantear los nuevos dogmas y paradigmas de esto que estamos planteando y después empezar también a generar estas cosas tangibles de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso será un proceso obviamente extendido que no será pues, el año que viene, ¿no? Pero por sí los próximos 5, ¿no? O los próximos 10 tal vez, ¿no? Oye, y ahora que lo veo, de lo que estás hablando, de que lo abordan más desde una parte cualitativa que cuantitativa, es algo supremamente positivo lo que dices porque hace cambiar un poco la mentalidad un poco del profesional y del estudiante, y es de que ya no estás aprendiendo, sino más bien desaprendiendo, ¿no? Realmente. Y además de eso, ves el espacio no como algo ya construido, sino como un nuevo punto de partida en el que puedes empezar sí, de pronto a hacer valer algo que está acá, aprovechar algo que está acá, pero que a la hora de la verdad, el diseño va con un contenido totalmente nuevo. Entonces me parece muy interesante que hagas esto la escuela radical. Eh, no sé, Lucía, y me imagino que tú también estás cortito de tiempo, Fernando, pero entonces me gustaría para las personas que quieren saber más de la escuela radical, que digamos que quieren tener una cercanía un poco más con ella y contigo, como que nos contaras, que ya nos has contado mucho, pero que sí, nos contaras como cuál sería esa cereza del postre o algo así, por decirlo así, esa parte mucho más interesante de la escuela radical, con la que seguramente se van a sentir identificados, así como me estoy empezando a sentir, y que pues podemos ir y llegar allí, a tocar la puerta. Claro, claro. Mira, de todas las personas, todos los alumnos y alumnas, bueno, ahorita Patacorta también, ¿no? Que ya es como parte de la aventura radical, ¿no? Es Patacorta, ¿no? Todas las personas de Patacorta, digamos, que hemos participado en esto de las aventuras radicales hasta ahora y ahorita de los saberes, la verdad es que sí hay como un antes y un después, o sea, como que la gente que vio las aventuras siempre, o sea, lo explico ahorita y parece que sí, ¿verdad? Pero no le voy a explicarlo a vivirlo, ¿verdad?
Una vez que lo vives, cuando estábamos ahí viviendo con los, por ejemplo, los Poconchí en Guatemala, ¿no? Los hermanos Poconchí en Guatemala, pues era súper bonito porque era como estar ahí. eh, Fíjate, hicimos una ceremonia donde fuimos a una montaña a pedirle permiso a la montaña para que nosotros pudiésemos estar ahí, ¿no? Nos sentamos al corazón de la montaña, un ritual muy bonito y esas cosas. Entonces uno se pone a pensar y dice, wow, o sea, en esta cultura Poconchí, tienen tanto respeto por la Pachamama y por la naturaleza que en lugar de pedirle permiso al presidente municipal, ¿no? Al alcalde, se le pide permiso a la montaña. No sé si me explico, ¿sabes? Eso es maravilloso, porque, o sea, demuestra como este respeto tangible, o sea, no es un respeto poético ni retórico, sino tangible sobre cómo ellos se enfrentan o se sienten dentro de la realidad, ¿no? En el Maya Tocolabal hay una palabra que es la palabra de nosotros, que en lingüística es un fenómeno que se llama inclusividad y que básicamente lo que dice es que incluye y excluye al mismo tiempo, ¿no? Y en ese sentido es como si de repente tuviera esta mano, ¿no? En español es muy difícil de explicarlo, pero después de pensarlo mucho nos inventamos una forma para explicarlo. Imagínate que tengo esta mano que está pintada de rojo, ¿no? Entonces, si esto fuera así, la otra mano estuviera pintada de rojo, la otra mano diría contaminación ki, no, perdón, contaminación ko, nosotros estamos pintados de rojo. Porque ya que nosotros, que somos el mismo cuerpo, pero o sea, es decir, voy a poner otra mano aquí, ¿no? Es como decir, como que si esta mano está pintada de rojo y esta no, esta mano diría nosotros, contaminación ko, estamos pintados de rojo porque ella no está pintada de rojo, pero es parte del mismo cuerpo, ¿verdad? Si hago así, las dos están pintadas de rojo, ella de nosotros, contaminación ki, estamos pintados de rojo porque ella también está pintada de rojo. No sé si me explico, ¿no? O sea, es un nosotros que en español no existe, pero cuando hablamos de nosotros en español, solamente hablamos de nosotros que incluye al sujeto que está hablando. Pero en el Maya Tocolabal hay un nosotros que excluye al que está hablando, ¿verdad? Esto es muy importante en términos lingüísticos, pero en términos antropológicos y filosóficos es aún más, porque demuestra que esa especie, o que ese pueblo, no se siente el centro de la realidad, no se siente el centro de la existencia. Y creo que esa es la llave para todo. O sea, la hegemonía nos ha infectado del ego, ¿no? La hegemonía nos ha infectado del ego, la hegemonía nos ha infectado de la anulación del otro, y eso ha hecho que hoy veamos desde una perspectiva sustentable, sostenible, a un árbol como algo utilitario, ¿no? Entonces, los arquitectos que defienden el planeta ven a un árbol como a un objeto utilitario que da oxígeno. O sea, imagínate qué pobre visión, ¿no? O sea, como alguien que piensa eso puede hacer una arquitectura que sea, que esté en resonancia o en la misma frecuencia que la realidad. No sé si explico. O sea, hemos perdido el rumbo, ¿no? En ese sentido. Yo creo por eso que los nuevos dogmas del hacer ciudad y de generar cosas de este siglo tienen que venir de estos lugares milenarios, porque además también llevamos pues miles de años y siguen estando ahí, ¿no? Lo cual es también como una cosa maravillosa. Y lo otro también que es muy importante, la hegemonía ha hecho un esfuerzo increíble por hacernos creer que no existen, ¿no? Que es como algo súper fuerte. No es como si de repente aquí tuviéramos yo mucha barba, ¿no? Y en el Zoom de al lado hubiera un señor con más barba y dije, no, no, este es el único Zoom, no vayas al otro porque este es el único, porque así anularía la posibilidad de que tú miraras a ese otro, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la hegemonía cuando se autodenomina como global, ¿no? Global es algo bonito, global es el oxígeno, global es, no sé, el azufre, el nitrógeno, el sol es global, ¿no? Esas cosas, que es lo natural. Pero lo hegemónico no es global. Lo hegemónico es solamente hasta las investigaciones que hicimos el año pasado, ese 59% del planeta al que se nos impuso una única forma de pensar, al que se nos impuso una forma de existir basada en las aspiraciones, de lo que no somos, y que además se vendió como global. Yo creo que ahí está como que el gran fracaso intelectual de la hegemonía, ¿no? Global. El que no es global, sino que únicamente es hegemónica. Ser global es cool, es bueno, y ser hegemónico es un abuso. Y es una cosa que merece la pena ser denunciada y también que merece la pena ser defendida desde los que hemos sido hegemonizados, ¿no? Un Y esa pensamiento liberador. ¿Y dices, y Arqui? que decía con relación a eso, pensando también, oyendo a Fernando, que me deja pensando esta contradicción que estamos viviendo campo-ciudad, ¿no? Que 75% de la población vive en las áreas urbanas, toda la arquitectura y la formación de arquitectos está dirigida a cómo desarrollamos la ciudad, ¿no? Ese es como el centro también bastante hegemónico, siendo que el 25% de la población es cierto, vive en el campo, yo por lo menos soy de las que opté por volver al campo, porque entiendo, por ejemplo, la soberanía alimentaria, porque empieza uno a reflexionar sobre otros temas, pero además también porque de alguna manera nos hemos dado cuenta, y la pandemia creo que enseñó muchísimo, era mirar de otra manera la existencia, la razón de la existencia, la vida para que, como tú lo dices,
¿Es solamente para sobrevivir, ganarse un sueldo, comer y pagar un arriendo? ¿O empezamos a vivir de otra manera, que es un poco este nuevo hombre, porque yo siento que es como un nuevo humano, un nuevo ser, que empieza a mirar la vida desde otros parámetros, desde otra forma de entender la existencia, este regalo tan maravilloso que es poder respirar, ¿no? Y no solamente por no tener otra enfermedad, sino respirar en un aire limpio, respirar en un lugar donde yo pueda mirar aquí el tucán verde como acaba de pasar, poder tener este tipo de cosas que uno dice, ¿quién es? Yo cuando veo ese tucán verde, yo creo que él se me mira y se ríe y dice, pobrecita, tan encerradita, mire, ahí está en una jaula, ¿no? Entonces es la otra mirada de ese enjaulado, ¿no? El enjaulado en la ciudad. Entonces yo pienso que aquí hay un cambio profundo que está ocurriendo en nuestras mentes y en nuestro cerebro colectivo, en esta inteligencia colectiva, y es pensar que no es solamente la vida en la ciudad la que nos va a generar otra forma de existencia ante una crisis que se ve y se vislumbra en la crisis alimentaria, ¿cierto? Que es un tema bastante delicado a nivel de los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta, que empieza a cambiarnos toda una serie de paradigmas que nos hemos creído, ¿no? Entonces, yo creo que la escuela un poco lo que busca también es eso, mirarse desde otro lugar, pero quisiera que tú me comentaras cómo lo ves. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Están en taller, estamos en este momento. Ah, dame un segundo. Sí, no, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el hecho de la hegemonía nos mata la singularidad, ¿no? O sea, nos mata justamente esa posibilidad de existir de forma natural desde nuestra propia existencia particular y posición en lugar y tiempo y todo lo demás, ¿no? Y de esa perspectiva, como que preguntarnos, de repente alguna vez en una charla alguien nos dijo pues, que, o sea, que si no nos cansamos de siempre estamos preguntando las cosas, ¿no? Y, ajá, y yo creo que es al revés, o sea, como que ya deberíamos estar cansados de no preguntarnos las cosas, no sé si me explico. O sea, ya llevamos como 500 años de... no sé, ¿verdad? Bueno, una cosa Llevamos, interesante es que estás en taller y ahorita nos vas a contar sobre ese taller tan interesante que dejemos sí. terminar esa idea. Exacto, de hecho ahorita podemos decir a la tallerista que nos cuente para que también, para que sea así. Pero digamos como que hayamos 500 años, en mi humilde opinión y con todo respeto y con la intención de provocar, no de definir a nadie, ¿verdad? Que no nos hemos preguntado las cosas, ¿no? O tantas cosas, o de la forma suficiente. Y creo que en este inicio del siglo, como bien es la pandemia y todas estas cosas, y también es una cuestión como de que creo que ya estamos preparados, ¿no? Ya creo que América Latina ya tiene una Ulises Garzón, ya hay como muchos elementos que antes no había, ¿no? Y que ahora ya se lograron. También hay como ejemplos muy claros de la lucha feminista, ¿no? De las últimas décadas, que es súper admirable y maravillosa, que demuestra que las pueden cambiar, ¿no? La libertad de género, por supuesto, ¿no? Y un montón de otras revoluciones que han existido en estas últimas décadas que nos dicen que es posible, que ya si no lo hacemos es porque no queremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que debemos apostar por seguirnos preguntando, por romper esa costumbre del no preguntar, del no existir, y por intentar empujar y provocar más a los otros seres a existir y a preguntarse por qué es una otra persona. El taller en que estás nos cuentas este encuentro de saberes con el cuerpo. Me parece súper asertivo. Entonces yo quiero preguntarte, no comentarte, sino que tú comentes sobre el tema de por qué en una escuela radical se están haciendo talleres con el cuerpo. Claro, sí, o sea, siempre hablando de esta idea del ego, ¿verdad? Que hemos sido víctimas del ego. A veces somos tan egocéntricos, ¿verdad? O sea, siempre decimos que para los mayas el cuerpo no termina aquí, sino que el cuerpo se extiende hasta el sol, ¿no? El cuerpo es algo más amplio que nuestro cuerpo biológico humano, ¿no? Pero a veces el ego nos han educado el ego de una forma tan fuerte y tan intensa que a veces nuestro ego no nos permite llegar ni siquiera al cuerpo, ¿verdad? Ni siquiera acá, ni siquiera. Ni siquiera aquí. Entonces, este taller del cuerpo tiene como intención empezar a mover el ego al cuerpo, ¿no? Para que después de aquí pudiéramos extendernos a la otra realidad, ¿no? Uy, Sí. es que eso me entusiasma porque hablando en estos días con relación a esta crisis que estamos viviendo, porque es una crisis maravillosa, como una buena oportunidad para cambio, es que el tema de la salud es algo que se puso sobre la mesa y el tema de la salud parte de cuando tú estás conectado a tu cuerpo, desde el cuerpo físico hasta el cuerpo espiritual, hasta el cuerpo esotérico, hasta el cuerpo inclusive colectivo. Y precisamente esa crisis de falta de cuerpo nos está llevando a que estemos enfermos
desde el origen, desde la célula más pequeñita hasta la más grande. Entonces, si atendemos el cuerpo desde allí, va a haber unas transformaciones que seguramente vamos a tener unas respuestas diferentes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, este es un primer ejercicio pequeñito, humilde, sencillo, pero que obviamente está encaminado a sacarnos del ego, llevarnos al cuerpo y luego al cuerpo extendido, y luego al otro cuerpo, y luego al otro cuerpo, con la intención justamente de apoyar a estos seres tan pequeñitos como nosotros a deshegemonizarse un poquito, ¿no? Me toca apagar el micrófono por la clase. ¿Qué dice Leonardo? Bueno, la Escuela Radical en este momento está ofreciendo una maestría que la inició este año, ¿no? La abrió y tienen estudiantes. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, y les cuento para los que oigan en Colombia, en octubre, para exactamente del 7 al 12 creo que vamos a tener aquí en la Escuela Radical. Vamos, somos parte de la casa, porque esto es una escuela itinerante. Y lo más interesante de esta escuela es que exactamente lo que queremos es conocer estos pensamientos originarios, esta memoria, estos pueblos de origen, y aquí vamos a estar con los nuevos indios muiscas que están viviendo aquí en Ráquira. Y es parte de lo que queremos hacer y es empezar a reflexionar entre todos qué es lo que está pasando en ese pueblo indígena de la Sierra Nevada, Huihuas, Arhuacos, Cogis, que están además en una crisis muy grande, qué es lo que nos pasa a nosotros y cómo entre todos, porque se está cumpliendo un mito que ya yo lo tenía claro, el mito de Tecú, que es el mito donde los indígenas van bajando de la montaña, nosotros vamos subiendo a la montaña, nos encontramos en un punto y nos decimos, ¿y ahora? Y llegó el tiempo de ese ahora. Y lo más interesante es que cuando un mito se cumple, o sea, se vive, se hizo el mito, o sea, la realidad. Y eso es lo que queremos encontrarnos aquí en octubre, ¿no? Entonces, hacemos parte de la escuela en mi proceso de ser estudiante y organizadora y participé de uno de las aventuras radicales. Y hola, la profesora. Hola. Mira, les presento a la tallerista del taller del cuerpo, porque seguramente iba a explicar mucho mejor qué estamos haciendo hoy. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rosario. Bueno, básicamente en este fin de semana estamos teniendo como un encuentro, un reconocimiento de nuestro propio cuerpo para poder extendernos hacia la creación a partir del discurso del cuerpo. Y bueno, pues eso implica un montón de cosas a nivel de subjetividad de la mirada, por ejemplo, ¿no? Reconocer que no solo los bailarines son los bailarines de ballet los que nos ponen en los teatros, ¿no? Y reconocer nuestras propias capacidades corporales, darles un valor. Bueno, Rosario, la verdad es que es una artista increíble. Luego ya también les pasamos los videos de las cosas que ha hecho, es muy, muy buena. Y por eso estamos aprendiendo. Yo estoy fascinado de Lucy, así como tú sabes de las arcillas y limosas y rollo. Y ahorita nos hizo descubrir el músculo del chamorro, ¿no? De la pantorrilla y que tenemos cosas abajo, aquí en la espalda, no sé qué. Entonces, hoy he descubierto un poquito más cosas de mi cuerpo y también del pensar de mi cuerpo, ¿no? Que también es muy bonito. Y pues nada, eso es lo que estamos haciendo hoy, Lucy, Leonardo. Y por supuesto, súper contentos también del espacio que nos dan. Y pues nada, encantados de hacer muchísimas cosas con ustedes también en el futuro. Y pues obviamente, pues nada, o sea que esto también se trata de generar fraternidades. Leonardo cuenta con nosotros para lo que necesites, ¿no? Ahora en tu proyecto que Lucy me habló muy bien de ti también. Me dijo que eres un chico súper cool y que estás haciendo un proyecto muy bonito. Entonces cuenta con nosotros para todo lo que necesites y pues como les dije al principio, esto para nosotros es una revolución, ¿no? Sin armas violentas, ¿no? Puras armas intelectuales, no, cambios de modelos, no bombas, ¿no? Sino poniéndole bombas a los dogmas del pasado, ¿no? Y hegemónicos, e intentando hacer básicamente establecer una libertad y que tampoco nos pase como los revolucionarios chilenos, ¿no? Que una vez que terminaron de ganar la revolución no saben qué hacer, ¿no? Sino que intentar construir esta revolución para desestructurar como la hegemonía, pero al mismo tiempo generando nuevos dogmas, nuevos conceptos, nuevas definiciones que nos permitan tener un primer rumbo para después seguir equivocándonos juntos, solitos, ¿no? Y que alguien preguntaba, pero ¿cuál es el siguiente dogma que sigue? Dije equivocarse, ¿no? Lucy tiene el derecho de equivocarse en su territorio desde su propia particularidad y eso está bien, ¿no? No debe seguir ningún otro rumbo, ninguna otra cosa, sino ese derecho a equivocarnos localmente para empezar a construirnos desde nuestra propia existencia, ¿no? Sí, algo que quiero complementarte, Fernando, y es también Fernando, muchísimas gracias. el manifiesto que yo hago en este momento, es que a veces nos sentimos muy solos en este mundo, ¿no? Ha sido como eso también una de las estrategias para que nos distancien.
Y somos tantos que queremos el cambio y esa capacidad transformadora que tiene el hombre, cada ser es un granito de arena transformador. Exactamente cuando nos reconectamos, como dice la amiga, con el cuerpo, nos reconectamos con los seres, contigo, con todo ese cuerpo colectivo, nos damos fuerza y nos hacemos más grandes, ¿no? O sea, nos damos cuenta que no soy yo ni mis manos, las manos que aquí se pasaron allá hasta México a través de tus manos y de los purépechas o de los indígenas, de los muiscas que hay acá, cómo empezamos nosotros todos a hacer esta construcción. Y ahí es donde yo creo que el pensamiento es más revolucionario, ¿no? Es sentirnos acompañados en este proceso de transformación y de, sobre todo, en este momento tan crítico, que yo creo que lo estamos sintiendo todos, pero también un momento esperanzador de transformaciones profundas en donde estamos conectados, aprovechar estos medios, aprovechar este tipo de desarrollo tecnológico que nos está aquí electromagnetizando. Sabemos que te vas para tu taller, pero también que tenemos un poder enorme para poder juntarnos como lo estamos juntando en este momento. Tiva Sosa, Achantivá, Morelia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es fabuloso, donde nos toca cambiar el mundo y hay que hacerlo de forma divertida y amorosa, ¿no? Como diría Álvaro Tomás, el arquitecto Álvaro Tomás, porque ahora todos somos una extensión del sistema nervioso y no únicamente del cuerpo y somos nodos. Entonces, muchísimas gracias a estos nodos que se presentan hoy en mi vida, en este encuentro. Nodolab, ¿viste, Fernando? Nodolab está presente. Exacto, no está totalmente de acuerdo, exacto. Laboratorio Nodo. Así por ahí vi esto también. Podríamos hablar un montón de tiempo con Fernando, ¿no? De tantas cosas, de tantas, no ideas, sino de tantos procesos que nos están transformando como sociedad. Y creo que lo Y más bueno, importante, te digo, Leonardo, que a mí me llama la atención un poco la propuesta de la maestría que está creándose en la Escuela Radical, es el tema de la acción, no quedarnos solamente en la mente, en el pensamiento, sino empezar a actuar. Aquí estamos en acción y la acción es la que permite la transformación, porque la transformación se hace en acción. Entonces yo creo que hay una cosa de pensamiento muy interesante y eso es lo que estamos haciendo, acción con el cuerpo, acción en el taller, acción en la comunicación, acción en cuestionar, acción en generar redes, hacer un tejido. Aquí en Colombia, por lo menos lo del tejido es una cosa muy importante, porque puntadita a puntadita se va logrando hacer este planeta, como lo conciben nuestros indígenas desde la camisa, desde la mochila, desde todos esos símbolos que tenemos, esas tecnosofías, como habla el Cate, que es muy interesante, son tecnosofías que llevan milenios, muchas veces muchos milenios, y que siguen aplicándose ahora y que tenemos que recuperarlas para recordar dónde nos tocó nacer, ¿no? Y que no nacimos gratuitamente aquí, estamos por alguna razón. Sí, totalmente de acuerdo, Lucy. Y de hecho, pues nada, o sea, ahorita en octubre vamos a estar por allá con los Wiwas, como decía Lucy, en Colombia, la aventura radical, y está súper inventado, Leonardo, para que igual nos visites ahí y también puedas registrar un poco lo que aprendamos juntos y juntas allá, ¿verdad? Que tú ves también de viva piel como lo que sucede, y pues también para compartírselo, ¿no? Y que esto siga extendiendo, ¿no? gracias Fernando, seguro estaré en octubre. Entonces, ¿quién va a finalizar esta conversación? Fernando, El, Lucía. el Lucía. invitado. Yo creo que El invitado. yo creo que le toca a la madrina. Bueno, yo primero solamente quiero agradecerle a la vida, encontrarme con personas como ustedes, sentirme viva en un momento tan desesperanzador, sentir esperanza, sentir la fuerza que significa el colectivo, sentir la fuerza que significa México, Colombia y América Latina, porque yo creo que una de las cosas que aprendí cuando era muy chiquita es entender que me había tocado nacer en América Latina porque este era un lugar poderoso de pensamiento, transformación y con grandes potencialidades para ser pionero a nivel no solamente de dominio del mundo, porque no es el objetivo, es poder ser más felices ante las dificultades y la inequidad que hemos tenido que vivir como en América Latina, ¿no? Entonces, si somos parte de la alacena, como los tienen muchos países, también podemos ser parte de la esperanza de un pensamiento diverso, múltiple y sobre todo muy divergente, que es lo que yo creo que es lo que tenemos que empezar a crear. No somos iguales, cada persona es individual, pero todos somos pensamiento que podemos transformar, crear y sobre todo dialogar con la tierra. Muchas gracias, Lucía. Fer, muchas gracias. Ya te estoy diciendo Fer. Sí, perfecto, amigo. Ya ves, ya somos amigos. Genial. No, pues Bueno, muy agradecido también, Leonardo, por el espacio que nos proporcionas. Y pues ya sabes, estoy dispuestos a colaborar
Disculpen que también está aquí en medio de un taller, siempre estamos con el tiempo encima, luchando a toda máquina para que esto cambie también, como Lucy. Soy súper fan de dialogar con la tierra, ¿no? De Lucy, por supuesto. Y pues nada, estamos creo que sumando granitos pequeños para hacer cosas grandes, ¿no? Y bueno, les aviso que Pata Corta ya se quedó dormida, ¿eh? Ah, ella ya se electromagnetizó. ¡Ay, qué belleza! Pata Corta hace parte de la gran familia de la Escuela Radical. Gracias a la Escuela Radical, que sigan con ese proceso tan bonito, tan esperanzador, como dice Lucía, y también estoy presto a apoyarlos en lo que sigan trabajando, y a ti también, Lucía, muchísimas gracias por esta charla tan bonita. Fernando, éxitos en sus labores, en su interior, en todo, Perfecto, amigo. en Muy sus gracias. familias, en todo. Un abrazo para todos y todas los que nos van a escuchar. Entonces ya saben que hay una página de la Escuela Radical, pueden encontrarla, Escuela Radical en rojo, que me encanta que sea en rojo, y este es el símbolo de Escuela Radical. Un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos aquí en Bioconstruyendo, también en el canal de la arquitecta Lucía. Nos vemos en otro episodio, en otras conversaciones de estas tan maravillosas. A Lucía, ¿estabas haciendo algo? Es el tatuaje de la escuela. Y mi seguranza, ya van a conocer qué es esto. Esto hace parte del proceso de todo ese conocimiento de las tecnosofías ancestrales. Esto es para recordar. Estas pequeñas cositas las colocamos en cada taller para recordar ese momento y no olvidarlo. Eso es algodoncito, el hilo de la madre. Adiós a todos. Un abrazo. Chao. Gracias. Muchas gracias.